días. Agradecer la asistencia de todos y de todas para celebrar la restauración de las pinturas, tanto del presbiterio como de la cúpula. Y hoy es un día bonito, un día más dentro de la historia de Gérica, dentro del trabajo que se está haciendo por este ayuntamiento y otros ayuntamientos anteriores en cuanto al patrimonio del municipio. Hoy es un día más porque yo desde aquí, como concejal de patrimonio, quiero agradecer a todos los alcaldes que han pasado desde la democracia, del tiempo de la democracia hasta ahora, porque cada uno de ellos han participado y han colaborado y han trabajado, se han esforzado en mejorar el patrimonio. Aún queda muchísimo por mejorar. Este es el objetivo de este ayuntamiento, en concreto de esta área, y se ha hecho la restauración de la torre, de las murallas, de la capilla, de esta misma iglesia, del museo, etcétera. Agradecer a los alcaldes, a Luis Ramón Martín Pérez, a Dolores Pastora Montesinos Ramos, a Ángel Gil Ordaz, a don Amadeo Edo y actualmente a doña María Luisa Lidón. Todos han aportado su grano de arena para mejorar este punto. Un punto muy importante en este municipio, puesto que el patrimonio es una fuente de riqueza no solamente para la población, para toda la comarca y para todas las personas que habitamos aquí y que nos visitan. Con el patrimonio enriquecemos el patrimonio tanto cultural como natural, enriquecemos, como he dicho antes, el municipio. Hay mucho por desarrollar. Queremos agradecer también las excelentes manos que tiene Sofía, que está a mi derecha, que ella fue la que hizo la restauración de esta iglesia, antigua iglesia, la restauración de la pintura del presbiterio y de la cúpula. Y también luego iremos a ver la capilla de la Pelacia, que también se ha hecho la restauración, que salió una capilla del siglo XVI-XVII. También quiero agradecer su trabajo a David, un trabajo muy laborioso y muy consistente, que al final pues se nota que un ayuntamiento en este punto tira para adelante. Poco más. Agradecer también al Consejo Municipal de Cultura que se ha formado este año, que estamos trabajando el 500 aniversario del nacimiento del historiador Bayo y que a través de él pues pretendemos dar un punto más de riqueza a este municipio, al patrimonio y a la historia de nuestro municipio. Nada más. Yo, para finalizar, quiero dejaros con Sofía, que es la restauradora, y con David, que es el que va a contar un poco de la historia de estos dos monumentos. Muchas gracias y les dejo con David. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por haber venido, principalmente porque hoy no es un día que apetezca mucho, la verdad, salir de casa, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible por lo que es la explicación de la historia, del transcurso más que de la historia, de cómo surge aquí un convento de agustinos aquí en Gérica y que nos lleva hasta nuestros días. A partir de este momento pues ya dejaremos de hablar de la parte de la historia para hablar de lo que sería el futuro, de las restauraciones, y por lo tanto es lo que hablará Sofía a continuación. Aquí tenemos el convento de agustinos descalzos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Socorro, pues de ahí viene el nombre del Socós. Y dice Jaime Jordán, agustino, en 1712, que el motivo por el cual aquí en Gérica se funda un convento es por la devoción que tienen los jericanos por San Agustín. Bien, no vamos a discutir de que hubiese devoción o no, pero es posible que hubiera un motivo todavía de un fondo, digamos, de un calado mucho mayor para la población, ya que vamos a ver lo siguiente que ocurrió. En 1348 dice también Jordán que la peste, recordemos que fue una peste que asoló, bueno, con lo que nos interesa a nosotros la parte de Europa, prácticamente un tercio de la población desaparecerá, y que dice que reduce los miembros de la orden de agustinos, evidentemente, que a pesar del tiempo que transcurre no consiguen volver a recobrar el esplendor que se había perdido, no pueden recuperar la cantidad de miembros que habían. En 1550, esto lo explicó muy bien Rosa Gómez Casañ el 13 de enero aquí mismo,
y yo por lo tanto lo voy a decir muy rapidito. En 1550 muere el duque de Calabria y los jurados y justicias de Gérica quieren pedirle al emperador, a Carlos I, que se incorpore la villa a la corona. Este cometido se le encargará a Jaime de Villalba, Francisco de Aranda y Francisco del Valle. Estamos recordando el 5º centenario de Francisco del Valle y ahora veremos qué tuvo que ver un poquito con este convento. En 1556 abdicará Carlos I en favor de su hijo Felipe II. A partir de aquí, Felipe II llevará una política mucho más centralista. Él quiere cambiar un poco lo que era la antigua monarquía, empezar otra. Recordemos que en 1561 él traslada incluso la capital a Madrid para dejar incluso la zona toledana. Eso evidentemente crearía una especie de rencillas por lo que sería la corona de Aragón, puesto que en la corona de Aragón incluso el rey casi tenía que estar, digamos, no estaba por encima de las leyes, él tenía que adaptarse a las leyes. Esto parece ser que no le gustó mucho, como digo, de alguna manera. ¿Qué es lo que necesitaría él? Por supuesto, pues hacerse buena propaganda. Es decir, él necesitaría, esto es un suponer, ¿de acuerdo? Yo no hablé con Felipe II ni mucho menos, así que no lo tenemos que imaginarlo. Él necesitaría hacerse esa buena propaganda, lo que era la zona de la corona de Aragón. ¿Y cómo lo hago? Pues una buena manera, evidentemente, sería utilizar, entre otros lugares, lo que serían los púlpitos de las iglesias. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por lo siguiente más o menos, él buscaría esa propaganda de alguna forma. El 18 de noviembre de 1564 es cuando se sentencia la incorporación de Gérica a la corona. Evidentemente, en este momento los jericanos pues estaríamos muy jubilosos, muy agradecidos al rey por todo lo que había ocurrido, así que evidentemente de alguna manera se querría pues también agradecerle al rey esta situación. Anteriormente a 1568, Felipe II insta al Papa Pío V a reformar la Orden de Agustín en la provincia de Aragón y se autorizará con breve del Papa Pío V y por orden de Felipe II de España que esta reforma se lleve adelante. ¿Qué pasaría con la gente de Gérica? Pues la gente de Gérica lo que querrían en aquel momento, cuando se enterarían de esta noticia, es cómo podemos corresponder al rey por lo que ha hecho con la población. Él no quiere que hayan conventos de agustinos, aquí en Gérica no había ninguno anteriormente, y lo que ocurriría es que de alguna manera tenemos que buscar cómo poderlo hacer. Se encargará esta tarea, la de reformar la orden, a Fray Rodrigo de Solís, que era sevillano, a quien acompañan 50 religiosos castellanos que luego serían nombrados priores de los conventos y visitadores. Esto es en lo que lo dice Jordán, esto es lo que yo pensé que en su momento que sería esta forma de hacerse publicidad. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar a gente de la zona de la Corona de Aragón para ser estos priores y visitadores, pues lo que hace es traerse a 50 castellanos. Esta gente evidentemente estarían más cerca de la política de Felipe II que de otra política que fuera en su contra. Así que tenemos las máximas autoridades de los conventos, pues evidentemente más próximos al rey que en contra de él. En Gérica, como decía, no había ningún convento de agustinos aquí en la población, pero como el pueblo le quiere agradecerle esta situación, en la vecina localidad de Caudiel sí que existía, o había existido, mejor dicho, una comunidad de religiosos agustinos, en lo que hoy es la ermita de San Roque, que ha sido también restaurada recientemente. Se clausuró, como dice Jordán, tiempo atrás, por motivos que eran evidentes, no explica muy bien los que eran, suponemos que estos de la peste y algunos otros más. Las rentas y los bienes que tiene el convento de Caudiel pasarán al convento de Játiva. En ese momento, ¿qué ocurre aquí en Gérica? Bueno, pues vamos a llevar adelante esa forma de contentar al rey. ¿Y qué es lo que hacen? Los jurados y justicias solicitan permiso al obispo de Segorbe, Juan de Muñatones, para que dé la licencia pertinente. También ocurre lo siguiente, bueno, pues ellos lo que hacen es, tanto los vecinos de Caudiel, Benafer y Gérica, primeramente han pactado que se forme el convento aquí en esta población y además las rentas del convento de Játiva, en vez de volver al de Caudiel, que pasen al nuevo convento que se hará en la localidad nuestra. Se funda sin el necesario permiso del clero, esto es lo que se dice. Probablemente lo que ocurriera fuera muy evidente. Tenemos por una parte al rey que le pide permiso al Papa y por otra parte los jericanos van a hablar directamente con el obispo. Es decir, el clero aquí poco intervendría, lo que crearía pues unas rencillas en la localidad. Se dice que previamente a la llegada de los religiosos se entra en conflicto con el clero y capellanes de la villa porque se iban a establecer en la ermita de Loreto, considerando que lo que querían sería usurparles los derechos sobre esta. Nos podemos imaginar que aquí se sacarían de esa ermita de Loreto, que por cierto, en aquel momento no sabemos si estaba ya aquí y luego lo que harían sería la ocupas una temporada hasta que tengas terminado el convento y luego se haría la nueva, la actual, o ya estaría donde está la actual y mientras se construía este aquí. La cuestión está que, evidentemente, se tiene que solucionar. ¿Y cómo lo solucionan? Pues se le encarga la defensa de la jurisdicción y los derechos a Francisco del Valle. Se solucionará este problema, como decimos, y la ermita probablemente se trasladará a otra ubicación. La fundación del convento se produce el 7 de octubre de 1570, que es cuando vienen los religiosos,
y se nombraría prior a Fray Alonso de Soria, pero él no viene con esta comunidad. Mientras tanto, la dirección del convento está en manos del maestro Ramos. Los patronos, evidentemente hace falta dinero, alguien tiene que fundar el convento. ¿Y quiénes lo hacen? Por una parte la villa, es decir, el propio pueblo, las autoridades lo habían pedido, por lo tanto ellos aportarían dinero. Hacía falta mucho dinero, nos imaginamos cómo lo que debería de costar la obra de todo el convento viendo lo que es la iglesia. Así que Juan de Muñatones, el obispo de Segorbe, a quien le piden permiso, se implica en la situación. El motivo también es muy claro, 4 puntos. Es nacido en Briviesca, Burgos, burgalés, castellano, fue predicador de Carlos V, educador del príncipe Carlos, hijo de Felipe II, y confesor de las infantas María y Juana. Nos imaginamos el obispo que de repente le llegan con esta intención, el castellano, muy vinculado a la corona, muy próximo, y se involucra, y de repente dice, sí, además no es que os doy autorización, sino que yo voy a participar en la construcción. Por cierto, en 1570... él también financiará la construcción del puente sobre el río Palancia, el Puente Nuevo o el Puente de la Muerte, como lo queramos llamarlo. Y el tercero, Roque Severio y Martínez de Luna. Por no entrar tampoco en explicar mucho esta familia, él está casado con Isabel de Valero, 13ª señora de los Talejo, un señorío que está aquí a las afueras de Jérica, que parece ser que también se creó en época de Jaime I, dentro del señorío de Jérica. Roque Severio también debía tener buenos contactos o buena proximidad con la corona, porque en 1598 y 1599 será nombrado secuestrador real en Segorbe. Esto es, para quien muy breve lo digo, había fallecido, si mal no recuerdo, el tercer duque de Segorbe, sin descendencia legítima, y hasta que hay un pleito entre los que se considerarían como los legítimos herederos de este señor, y hasta que se solucione, durante 40 años habrían ahí pleitos. El rey lo que hace es secuestrar la villa, es decir, la voy a administrar yo, pero como él no lo va a hacer directamente, pues nombraría a Roque Severio para, además de otros muchos que han habido, para que se encargase de esta tarea. Dice Jordán que tuvo este convento en sus principios mucha familia, casa de noviciado, muy bien labrada y de las mejores acomodadas de la provincia, con todas las piezas y oficinas que componen un famoso convento, y dice que la iglesia y claustros es toda de obra de sillería, con una linda torre que la hermosea mucho. La torre siempre hemos creído que se subiría por aquella zona de allí, que parece pues que hay un acceso como una torrecilla. No sabemos cómo era, pero esa torre con el tiempo estaría deteriorada de alguna manera y al final pues la acabarían quitando. Más o menos esto sería como pudo haber sido el conjunto una vez finalizado. Ahí tenemos hasta incluso la torre más o menos como debió de ser, el portal de Santana, las murallas, etc. El principio, el estilo, no vamos a hablar de cómo se hizo, sino los resultados. Eran gótico tardío. Estamos en el Renacimiento, cierto, pero en aquel momento todavía hacían algunas obras en estilo gótico tardío, y eso lo vemos en los nervios de las bóvedas. Hay que eliminar todas esas rocallas que vemos en la actualidad, en los nervios de las bóvedas y demás. Como dice Jordán, era obra de sillería, pero es que la sillería no fue hecha como la estamos viendo, los pilares de los arcos y demás sí, pero ¿y el resto? El resto era mampostería. Y para que parezca sillares, ¿qué hicieron? Pues los simularon. Esta es una fotografía antes de la restauración, donde vemos que las capas más antiguas de decoración eran sillares que se habían dibujado. Se lo verán ahí, se habían dibujado pues, con incisiones y remarcándolos un poquito. Aquí tenemos en aquella parte de allí lo que había, todo esto evidentemente ha desaparecido. La portada es lo último que se hace, se empezaría desde la parte más sagrada, el altar mayor, hasta la puerta. Se hizo en estilo manierista, más propio de la época, y además hay, bueno, es una puerta en arco de medio punto, con puntas de diamante a su alrededor. La clave es una piedra que destaca mucho más, con un corazón atravesado con una flecha, símbolo de los agustinos, 2 columnas, frontón partido, porque la parte superior está partido para albergar una hornacina que tenía la imagen de Nuestra Señora del Consuelo, que fue tirada durante la Guerra Civil y ahora está en el Museo Municipal. Pero una cosa curiosa que yo siempre, cuando voy con grupos, les cuento, hoy en día sacamos la piedra para que todo el mundo vea la piedra como algo muy bonito, pero es que si nos fijamos aquí en esta fotografía, veremos como que hasta la altura de la mitad de la hornacina estaba la fachada enlucida, tapando los sillares que hoy en día vemos que forman la puerta, incluso todo lo que es la pared de mampostería. El 22 de marzo de 1599 morirá Roque Severio, uno de los fundadores. Y aquí te voy a hacer un poco, ¿vale? Me voy a adelantar un poco. La cuestión fue que a su muerte, en 22 de marzo de 1599, lo que se les concede como privilegio de estos fundadores es tener su sepulcro familiar en el altar mayor de la iglesia de los agustinos, es decir, como ven en la fotografía, en ese hueco que teníamos aquí. A principios de, a su muerte, su esposa, al parecer es la que encargaría el sepulcro, está hecho en mármol de alabastro,
Tiene en la tapa, en la parte superior, está en plano inclinado con las figuras yacentes de tanto de él como de su esposa para que se vean bastante bien. La inscripción nos dice que aquí yacen los restos de Roque Ceberio, que fue soldado, que falleció el 22 de marzo de 1599 en Segorbe, presidiendo por su Real Majestad. Recordemos que era secuestrador real. Y su esposa Isabel de Valero, que fallece el día, pero no pone el día, pone mes, pero no pone el mes, y comienza con 1600, pero no pone exactamente cuándo falleció. ¿A ella la enterraron aquí? Esa sería la pregunta. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos lo que son las figuras de ambos. En la fotografía de la izquierda vemos como Roque sí que va vestido con los trajes típicos de la época de Felipe II, pero ella no parece que vaya vestida con ropas de una dama, sino, alguno diría, una viuda, bien. Pero también aquí tenemos una fotografía de una monja, es que van, vamos, iguales. Igual se retiró de alguna manera a algún convento, tuvo que vestir un poquito más austera, se le haría a la imagen de aquella época y a lo mejor ni siquiera se fue a enterrar aquí. Jordán dice en 1712 que los descendientes de esta familia todavía traen sus huesos a depositarlos en este sepulcro. Y una cosa muy interesante, que esto pasa muy desapercibido porque donde está es muy difícil de verlo y esto habría que protegerlo de alguna manera para evitar de que se deteriorara. Es el acceso al púlpito, esa parte de ahí, hay unas escaleritas, subirían a ese hueco, ahí estaría el púlpito y a ambos lados de las paredes durante el siglo XVII se dedicaron a hacer incisiones en la pared, unas por encima de otras. Fíjense la maraña de cosas que hay aquí, que hoy en día llegaríamos y diríamos, ¿qué es esto? Lo enluzco y lo pinto y ya me quito estos garabatos. Bueno, pues contiene montones de dibujos, de información, de datos que, repito, de alguna manera había que protegerlo o por lo menos protegerlo, de entrada que se tocase lo mínimo posible. Vamos a ver lo que nos dice. Resumiendo, fechas. Ahí tenemos nombres con fechas, fíjense que tenemos desde 1612 hasta 1660. También tenemos nombres propios, hay más de 20, por supuesto son de frailes. Después tenemos aquí elementos religiosos. He destacado que verán que es en la parte central hay una cruz con un Cristo, lo que pasa es que tiene los brazos muy largos, que incluso superan es más grande de la propia cruz. Después tenemos aquí también algunas imágenes, como verán, encima de 1618, aquí hay un corazón con una flecha, también una mitra. En la parte de la derecha hay una especie de cubículo que representaría un edificio, puesto que tenemos en la parte inferior como una especie de simulados de azulejos, de ladrillos. A la parte de la izquierda hay una especie de escaleras. Se repite varias veces este dibujo en algunos lugares, y lo he destacado porque en la derecha hay un personaje, no sé si lo verán muy bien, que es una cabeza con unos ojos, una nariz, debajo de la misma cabeza le salen unas piernas y los pies. El Bosco, en el Jardín de las Delicias, llegó a pintar unos personajes muy parecidos a estos que llamaban grillas. Pero es que luego hay otros también de este tipo, con otros personajes, algunos subiendo escaleras y demás. A la parte de la izquierda no se ve muy bien, pero lo han visto al principio, es la representación de San Agustín. Él es un personaje barbado, detrás lleva como una especie de capucha y una mitra. Es la única representación de San Agustín que nos queda y es una incisión que hay en la pared, justamente viendo desde este hueco, la de la derecha. Y el más curioso que me llamó la atención a mí, me costó mucho de verlo, pero al final, empezando a ver entre tantas líneas, horas y horas y horas mirando fotografías y estando ahí dentro de ese hueco, vi este burro, no sé lo que pinta este burrito aquí, lo he destacado en amarillo, que está sobre una especie de balsa o de barca o de anda, no sé exactamente lo que es, pero aquí tenemos todas estas marcas, incisiones de alguna manera. Llegamos al barroco, el siglo XVIII. Algunos a veces se habrán preguntado cuando han entrado en esta iglesia que por qué nunca se pintó ese hueco de ahí, si es que se acabó la pintura, y es porque contiene también mucha información de aquel momento. ¿Qué es lo que vamos a destacar? Bocetos de lo que sería luego la decoración de esta iglesia. Bocetos de flores, un ángel junto a un hombre, Julián Castel y demás. ¿Dónde está todo esto? Este ángel, las fotografías están trucadas para que se vean mejor, ¿vale? Este ángel, que está, digamos, de cintura para abajo, tiene unas rocallas, el ángel está mirando hacia abajo, tiene como los brazos elevados, ya que han hecho como unos dibujos de algo que tiene que haber. Eso está aquí, en esta parte, y correspondería con estos ángeles, como si fuera el boceto para luego confeccionar estos ángeles. Hay unas flores que están por aquella parte de allí, pero vamos a ver lo siguiente. Nombres y fechas, desde 1712 hasta 1718, diferentes nombres propios, algunos se ven mejor, otros peores, con ciertas fechas. Y después, un poquito, eso se encuentra en la parte superior, encima de esos 3 sillares simulados que hay allí también, nos encontramos con un texto que dice: en 27 de agosto de 1700
24, 34, yo al principio pensaba que era 1714, pero si en 1718 todavía se hacen marcas, textos, no pudo haber sido en 1714. Se ha puesto el retablo siendo prior y parece que diga Fray Ardenio, no se entiende muy bien lo que hay, nos fue Nadal Clemente de, y se pierde. Es decir, colocan el retablo mayor, que el retablo mayor era un retablo de madera, no tenemos fotografías, que era San Agustín. La gente mayor que lo recordaba y se le pudo preguntar en su momento, recordaban que era San Agustín vestido de obispo. Evidentemente la reforma acabaría en lo que sería la portada, donde o cambiarían toda la puerta, colocaría unas planchas de metal para protegerla de alguna manera. Se hizo en 1781 y representa unas puertas celestiales en la parte central superior, con ángeles a los lados. Uno de ellos lleva una pluma y el otro un tintero, probablemente representando a San Agustín, porque hizo escribió muchos libros religiosos, vamos a dejarlo ahí, entonces probablemente represente eso. De la parte superior cuelgan dos medallones, cada uno recae sobre una de las puertas menores. En las puertas inferiores o menores, la de la izquierda lleva un corazón atravesado con una flecha, símbolo de los agustinos, y en la puerta de la derecha un báculo con una cruz patriarcal, símbolo de San Agustín, porque fue obispo nipona y se le representa también de esta manera. Una cosa que quiero decir, es un comentario particular y personal, ya que aquí hay autoridades y demás. La puerta, en mi opinión, debería de alguna manera preservarse mucho mejor de lo que está, quizás retirándola, es una locura lo que voy a decir, pero a lo mejor doy una idea, retirándola porque son metal, es hierro, se oxida, se deteriora con la lluvia y tal, quizás colocándola luego aquí dentro a modo de exposición y colocar otra puerta que incluso se pudiera preparar mejor como algo más de seguridad para cuando se hagan exposiciones y demás que la que hay en la actualidad. Es un comentario particular. Los resultados del barroco, la verdad es que, Sofía quizá nos pueda, o si llega el momento, a poder comentar alguna cosa. En el barroco yo voy a hablar del resultado final, de cómo se vio, más que nada para que la gente, esto fue realmente el motivo de mi trabajo cuando lo hice, no para hablar de toda la historia, eso salió después, sino para ver lo que ya no podemos ver, lo que hace no tanto tiempo, 10 años, se perdió por completo. Esta iglesia en algún momento se decora con mucha decoración, ¿vale? Ahora veremos algunas fotografías, y en el último momento se decidió pintarlo todo, cubrirlo con una especie de capas y de color salmón, pero bueno, los restauradores podrían quizás haber hecho mucho más si no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Aquí vemos, aquí vemos lo que serían esas pinturas de aquella columna, que casi desaparecen por completo, pero que luego se colocó, como vemos, esa otra capa y se pintó de un color salmón. Aquí vemos lo que sería justamente donde está debajo del altavoz, también se pintó de color salmón y se respetó por lo menos en su momento esos colores que tenemos, esos marcos de colores ocres, marrones, yo lo digo así, supongo que tendrán otro nombre. Y en la parte central, como si fuera una especie de marmolina, intentando simular el mármol o algunas decoraciones, por desgracia todo esto va desapareciendo. Esta fotografía creo que es de aquellas parte de allí, donde también tenemos pues estos... vemos como que hay una capa inferior con más decoración y luego pintaron todo de nuevo de color salmón para disimularlo. Se podría haber obtenido muchas más cosas de ahí. Esta es el acceso al púlpito, ese trozo de pared que ahora lo vemos blanco, pues esto era así. Vemos de nuevo como la capa salmón lo cubre. Esto, si mal me parece, creo que es ese rincón de aquí, donde vemos esos colores ocres con estas líneas gallonadas, ¿no? Sí, imita un mármol alicante, rojo alicante, una marmolina fingida. Todo esto estaba así, toda la iglesia estaba de esta manera. Esta fotografía es de esto de aquí, de lo que ahora hablará Sofía, antes de que entrase aquí nadie para poder trabajar en ella. Fíjense más que en lo que se hace luego, lo que había, que ya no lo podemos ver, todos esos colores que estábamos diciendo. Dice Carlos Artaud, en Geografía del Reino de Valencia, que constaba de buenos altares, cuadros y esculturas de mérito. Entre los primeros hay algunos maltratados, con una pésima restauración o ignorantes remiendos. Entre los segundos se conserva una buena escultura del valenciano Esteve Bonet. Los dorados de los altares son magníficos. Cuando hace los altares hace una nota al pie que dice, que cita el del Buen Pastor en el altar mayor, una Santa Mónica en una capilla lateral y también hace referencia a un San Pablo sobre tabla y el entierro de Santo Tomás. Posteriormente, entre 1918 y 1920, en el arte cristiano retrospectivo en la provincia de Aragón, cita en Jérica y en el casi abandonado templo del exconvento del Socós, en un altar lateral vi un busto de santo con corona circular, madera, y peana poligonal con cabezas angélicas, que es puro ejemplar de la escultura del Renacimiento, que por suerte fotografiaron, y aquí lo tenemos. La lástima es que aquí se entró, se fotografía este busto, se fotografía el sepulcro y a nadie se le ocurre sacar una fotografía de la panorámica de la iglesia, ni de esta ni de la de Santa Águeda. Y si existe,
nadie la conocemos o nadie sabemos dónde está o no se ha hecho pública de alguna manera. Pero bueno, algunas poquitas fotografías se pueden ir recuperando. En la parte del suelo, muy rápidamente diremos que lo que tenemos son una serie de criptas. Hay la de los abades, se cree que la de los abades es la que está aquí debajo, 4 en esa zona de aquí, que son esas, están tapadas con esas losas, entradas, una más. De una de ellas, pues la que tiene debajo Helios, más o menos, por ahí, ¿vale? Esa se vació, se sacó lo que había y, por ejemplo, aquí vemos a la derecha una fotografía, está dentro de un plástico, esto está en el Museo Municipal, que son restos de un hábito de uno de los frailes. Se ve en la parte central una especie de trenzado, que sería pues de alguno de los cordones de los hábitos o alguna cosita. La decadencia y la desamortización del convento, y aquí empezamos a casi lo peor. Se dice que en 1656 el convento contaba con unos 15 frailes observantes, en 1808 sobre 10, en el 20 tenía 8 y antes de 1835 apenas tenía 6. ¿Y qué ocurre? Pues que están ya las guerras carlistas, el Estado necesita dinero, hay que de alguna manera sacarlo, ya se habían hecho desamortizaciones previamente de alguna manera, pero en 1835 está la famosa de Mendizábal. ¿Y qué ocurre? Pues el 14 de octubre de 1835 en la Gaceta se publica y dice, resumiendo, que quedan suprimidos, como vemos aquí, todos los monasterios, sean cuales sean los monjes que tengan, los frailes que los compongan, y vemos que pone que los de San Agustín. Pues evidentemente este convento pues fue desamortizado y, según parece ser, se hizo en 3 bloques: las tierras y huertos, que se venden en subasta, el convento, que se le entrega al ayuntamiento, y la iglesia, que seguirá abierta al culto. El convento fue utilizado, según Carlos Artú, como teatro e incluso como escuela, pero aquí llega lo más curioso de todo: desaparecerá, será destruido, y él mismo dice el motivo y lo pone en cursiva, como ya un poquito como de Rin Tin Tin, como diciendo, fíjate lo que esta gente pensaba en aquel momento. En aras al progreso se destruye para construir una plaza de toros. Chicos, con el terreno que teníamos, igual el convento ya estaba algo deteriorado, de alguna manera, pero en aquel momento se pensó que lo progreso para el pueblo era una plaza de toros, así que el 11 de mayo de 1913 se inaugurará, y aquí tenemos el cartel, que se hizo una copia del original, luego fue repartido por el pueblo, la supuesta llave de la plaza de toros, que está en el Museo Municipal también. Pero en la década de los 20 ya no existe la Plaza de Toros y es el Grupo Escolar Navarro Reverter. Como sabemos todos, luego fue por el Colegio Público Hermano Gil Sorribes, Casa de la Cultura, que es en la actualidad. De aquello prácticamente ya no queda mucho tampoco que decir. Y lo poco que quedaba del convento por la parte de Maestro Pascual Villanueva y demás, pues entre la construcción de la urbanización y la puerta que se ha abierto de emergencias y demás, pues se ha perdido parte de lo que había. Llegamos a la Guerra Civil. Jérica está en plena línea XYZ. En el 38 el frente está muy cerca de la localidad. Podemos decir que estamos en plena guerra, en pleno frente. O sea, esto podríamos haber dicho que estamos directamente metidos. Así que aquí las iglesias se destruyen, imágenes y otras muchas decoraciones que hay. También se lanzan proyectiles sobre la población, de tal manera que se bombardea en el año 38, el 18 de julio 2 veces, el día 20 una y el día 21 otra. Eso casi deja en ruinas, en destrucción toda la población. Pues bien, uno de esos proyectiles cae en esta iglesia, destruye las bóvedas, por eso vemos la cubierta es diferente, las bóvedas no están, fue por la caída de un proyectil según se cuenta, destruiría todo eso, el coro que también se encontraba, seguramente habría una doble puerta de madera como la iglesia parroquial que desaparecería, así que el templo está en ruina y por supuesto los daños no se reparan, ni regiones devastadas ni el clero invierten aquí en recuperarla para nada. Esto imagínense el hueco que habría, la inclemencia del tiempo, la nieve, la lluvia, todo lo que ocurriría. Así que pasa a ser un almacén. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se desacraliza la iglesia, el clero la desacraliza y la pone en venta. El 26 de febrero de 1962 la compra la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos por 100.000 pesetas. Y pasará a ser un almacén municipal. Posiblemente o viene la venta o un poquito antes, lo que se hizo fue tabicar todas estas capillas del lado del Evangelio, de tal manera que la primera entrando durante un tiempo fue una vivienda y luego pasó a formar parte también del colegio. Estas se tabican junto con la puerta de la sacristía, se quitan los muros que la separan, eso lo recordamos todavía, y se hizo el comedor escolar que se incorporaría al colegio.
Estas capillas de aquí se tabicaron hasta las cornisas, por los huecos se utilizaban como silos para almacenar grano, ya que había un triturador aquí para obtener pues harina, lo que hiciese falta, y aquellas dos del lado del Evangelio, de la epístola, perdón, entrando las primeras, pues se puso una nevera y también lo que aquí conocemos como la fábrica de hielo, ya que se fabricaba hielo para que la gente lo comprara de alguna manera también se lo pudiese llevar. Evidentemente nos podemos imaginar cómo quedó todo esto viendo esta fotografía de la década de los 70, pues como estaba. Vemos, no sé si lo verán muy bien porque el proyector es otra historia, pero al fondo a la derecha aquí vemos el triturador, vemos también toda esa maquinaria, la cantidad de sacos que habían, el uso, pues imagínense lo que deterioró el templo todavía más. Aquí tenemos una pequeña distribución más o menos de cómo estaba en aquel entonces. Vamos a utilizarlo, vamos a ver si lo podemos utilizar para otro uso que no sea el de un almacén, como centro cultural, centro sociocultural, lo que haga falta. Evidentemente esto dejó de tener uso como almacén, pasa a ser propiedad de la Cámara Agraria Local y en 1982, según un expediente que hay en el Ayuntamiento, se entran en primeras negociaciones con el propietario, con la Cámara Agraria Local. Pero parece ser que la intención era una permuta de solares, es decir, coger el solar del Socos, el Socos y permutarlo con un almacén en Arenachos 14, pues que sea el almacén que tenemos ahora o parte de aquel almacén en aquel entonces. Según el expediente no se llega a un acuerdo porque dice el Ayuntamiento que esto tiene X metros cuadrados útiles y que son más o menos los mismos que hay en el almacén aquel de allí. Pero el propietario de la Cámara Agraria Local que dice, no, los metros cuadrados realmente de todo el edificio son mayores que los que hay allí porque los pilares y tal ocupan espacio. Así que como no se llega al acuerdo, ya que pide ese almacén y algo más, pues no se llega a ese acuerdo. En el año 94 se liquidan las cámaras agrarias por el gobierno valenciano y entonces se les ofrece a los ayuntamientos los edificios. A Legérica se le ofrece el Socos, entre otros, y el ayuntamiento lo acepta, lo quiere. ¿Y qué hace? El 12 de septiembre tiene el informe favorable y el Socos ya pasa a ser propiedad municipal. Pero tenemos un pequeño problema, es almacén agrícola, por lo tanto tiene que ser destinado para usos agrícolas. Así que lo que hace el ayuntamiento es solicitar que pase a ser con otra categoría para poderlo utilizar como centro cultural. El 30 de marzo de 1995 se conseguirá esa calificación y a partir de entonces ya se tendrá la intención de restaurarlo o arreglarlo de alguna manera. Evidentemente nos podemos imaginar que si esto no fue adelante fue por falta de presupuesto, ya que aquí haría falta muchísimo dinero. En el año 97, con la creación de la Escuela Taller Torre de la Alcudia, lo que se hacen entre varias fases y demás es devolver las capillas al edificio, retiran el hormigón del suelo y se descubren las criptas y algunas construcciones que habían anteriores, lo que dio pie a entender, que quizás por aquella zona de allí es donde se debía de encontrar la antigua ermita de Loreto, sería más pequeña, se construiría el convento y luego o bien se destruiría, como he dicho al principio, se trasladó o paralelamente se trasladaría al otro lado. Pero aquí habían construcciones antes de ser el convento. Entre el año 99 y el 2000 se hacen obras en la capilla del Evangelio, como he dicho, que todavía está separada, para destinarlo como oficina de turismo. Y ocurre lo siguiente, que al picar las paredes para enlucirlas y demás, aparece lo que era el verdadero acceso que había entre el convento y la propia iglesia. Fíjense que al principio todo el mundo recordamos una puerta pequeñita, ¿vale?, que había ahí para entrar al aula, pero cuando se pica aparece el dintel, esa madera tan larga que estamos viendo arriba, junto con los sillares que formarían la puerta de acceso. No estaba por donde entramos hoy en día, la iglesia era simétrica, de tal manera que si nos damos cuenta, esa capilla está recortada, ya que cuando suben las escaleras de lo que era el antiguo colegio, te encontrarías con un muro y para que tuviera un poquito más de ancho lo que harían sería mutilarla de alguna manera. Pero si se fijan, los pilares que hay junto a la pared, ven como todavía hay unos arranques que es exactamente igual a la capilla que tenemos enfrente. No se habilitará por falta de presupuesto y se utilizará para muchas cosas. Aquí se han hecho verbenas, cine, exposiciones, por supuesto, y hablando en Santa Águeda, las ollas de Santa Águeda. Las ollas de Santa Águeda, que en aquel momento probablemente hubiese sido lo peor que se haría, porque la cantidad de humedad que se crearía dañaría quizás alguna de las escayolas o yesos. Esa de aquí, por ejemplo, llegó a caerse, aunque también puede que no tuviera nada que ver con aquello. En el año 2004 hay unas fuertes lluvias entre el 13 al 14 de septiembre en plenas fiestas de la Pastora que hace que la cúpula del lado de la epístola se hunda y se venga abajo. A partir de aquí hay un problema, el Socoso se restaura sí o sí o esto nos quedamos sin él. La Consejería de Cultura promete que actuaría, pero resulta que no actuó como se esperaba. Colocaron una plancha de metal
para evitar que el agua entrase, y a su vez lo que hicieron fue colocar un gran andamio, se empezó a revocar las paredes para evitar que cayeran más ladrillos y demás a la calle, pero no se restauró ni muchísimo menos. No tardó mucho tiempo después, unos meses después, caería la primera, de lo que es la primera capilla del lado de la epístola, también caería en la bóveda, y evidentemente esto hay que arreglarlo de alguna manera. Se cierra el Socós, aquí no entran visitas, ni actos, ni nada de nada. Aquí tienen lo que fue la capilla, la cúpula, como quedó. Y llega lo más importante, nos vamos entre el año 2005-2006, se construye la autovía 23 y en ese momento se le solicita al Ministerio de Cultura que el 1% cultural que destinan por este tipo de obras que se destinan a fines culturales, pues lo quiere el Ayuntamiento destinarlo a recuperar el Socós. El presupuesto, al parecer, la inversión de este 1% cultural fue unos 360.000 euros aproximadamente, se añadirían otras partidas presupuestarias y el total de la inversión llegó a unos 480.000 euros. ¿Y cómo quedó? Como lo estamos viendo en la actualidad. Es actualmente el Centro Sociocultural El Socós, ya lo conocemos, aquí se hacen mucho tipo de actos, charlas y demás, pero lo más importante, ¿han visto fotografías de cómo fue en el año 2007, de lo que se podría haber intentado conservar de alguna manera? Y esto es lo más importante, conservarlo, porque ahora para verlo tenemos que remitirnos a fotografías, cuando ahora quizás, pues por suerte algunas de las pinturas todavía no se tocaron, ahora quizás no sé si Sofía nos comentará por qué se salvaron, casi de milagro, y lo importante es eso, lo que tenemos preservarlo, porque Gérica tiene mucho patrimonio, tiene mucha historia y vamos a intentar que no desaparezca con el tiempo. Y por mi parte he terminado, muchas gracias por haber aguantado este rato, no sé ni cuánto ha estado. Y simplemente, bueno, entre otros agradecer a Helios que está aquí porque publicaron el trabajo en esa dirección de internet, esta revista, y esperamos que pues que tenga un poquito más de difusión y que no sea lo único que se intervenga en el pueblo junto con la capilla, sino que se hagan muchas más cosas para recuperar todo este patrimonio. Muchas gracias, ahora les dejo con Sofía, que ahora les explicará. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada. La verdad es que es importante no solo intervenir sobre el patrimonio de una localidad y de una población, sino además el transmitir a sus pobladores cuál es ese patrimonio, qué patrimonio cultural tan interesante, tan rico, cargado con tanta historia todavía conservan. Forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestros recuerdos, forma parte de nuestras vidas. Todas esas huellas, todas esas pieles que se van superponiendo a lo largo de todo nuestro devenir, de todo nuestro recorrido y que tenemos que preservar, tenemos que conservar y tenemos que intentar por todos los medios que todos esos elementos, todas esas huellas, todos esos recuerdos no desaparezcan. Aquí ha hablado David de muchas huellas, de muchos elementos que de algún modo particularizan, individualizan un elemento patrimonial. Nosotros tenemos una construcción, en cualquier intervención sobre el patrimonio arquitectónico, todas esas intervenciones tienen que estar muy meditadas, tienen que estar muy estudiadas, hay que estar muy atentos a todos aquellos elementos, a todas aquellas huellas, a todos aquellos signos que de algún modo nos están hablando de su historia. Si no, al final son edificios vacíos, son edificios sin alma y una vez esto se pierde es totalmente irrecuperable. Nosotros podemos ver ahora un edificio bello, tenemos suerte de haber podido conservar varios de los elementos, pero al final ves intervenciones donde únicamente dejan las estructuras, se cargan revestimientos tanto históricos de fachadas como interiores y al final es un vaciado cerebral porque queda realmente lo externo, pero todos los recuerdos, toda la historia desaparece. Y esa historia, fijaros todo lo que nos ha estado contando David, todo ese devenir del edificio. No, el edificio no es únicamente cuando se construye lo que queda, sino todo lo que va pasando a lo largo de la historia y que va acompañando a los pobladores que lo van viviendo. Por ejemplo, hablaremos ahora a continuación, una vez terminemos de hablar de la intervención que se ha hecho en la iglesia de Socós, de la Torre Pelacia. La Torre de Pelacia ha subsistido porque se le ha seguido dando un uso, que es un poco lo que pasó con esta iglesia. El convento, cuando llegó un momento que ya consideraban que no lo necesitaban para nada o que no tenía un uso que realmente pudiese aprovechar, desapareció. La iglesia, vale, fue una desgracia que aquí hubiese una fábrica, creo, de hielo, que hubiese un almacén, que pasara a la Cámara Agraria, pero gracias a eso también de algún modo ha subsistido y ha sobrevivido.
Claro, lo importante es que después de todos esos avatares, de todo lo que nos ha contado David, que lleguemos en el 2008, 2007 y que había conseguido subsistir hasta esa fecha y que una desacertada o no del todo acertada intervención acabase de, bueno, pues con las huellas y los restos que todavía pervivían y que todavía no se había llegado hasta nuestros días. Sí que es cierto que nosotros pudimos salvar algunas cosas, llegamos un poquito tarde, la intervención es muy loable, se salvó el edificio, ahora es un edificio muy bello, hay cosas muy bien hechas, se salvaron todos los galones del 18, toda la rocalla, pero sí que hubieron elementos que quizás no fueron entendidos y que pues desaparecieron. También es verdad que lo más probable es que estén debajo de todos este estrato de pintura. Este estrato de pintura es una piel más de toda la historia del edificio. Es posible que con el tiempo podamos recuperar parte de esa historia. Pero claro, lo importante es conseguir una intervención como un libro abierto, que nos esté hablando de todas las fases, que convivan entre ellas, que dialoguen, pero que a nosotros nos lleguen todos esos elementos. Si nosotros intervenimos y arrasamos con todo lo anterior y construimos de nuevo, toda esa parte de la historia la perdemos y eso es irrecuperable. Y eso es lo que hay que conseguir que no ocurra, porque todos esos elementos forman parte de nosotros mismos. Aquí en este edificio concretamente, cuando nosotros llegamos, la intervención ya estaba muy avanzada, a nivel constructivo ya se había realizado toda la intervención, pero sí que nosotros vimos que habían ciertas cosas que nos causaban inquietud. La imagen que os ha enseñado David, que correspondía a esta pintura, estaba toda pintada con un estrato de cal blanco, pero tú percibías que debajo habían huellas, habían cosas, habían indicios de que posiblemente había algún tipo de decoración. A punta de bisturí, poquito a poco, fuimos levantando y fue cuando empezamos a descubrir que aquí quedaba una pintura, que es esta, que bueno, tuvimos la gran suerte de que por lo menos esta la pudimos recuperar. Y hay que ver esta pintura no solamente como un elemento decorativo, que lo es, fijaros qué vida da a esta iglesia. Tú lo ves todo tan blanco, los galones negros, todo tan contenido y de repente es una explosión de color, pero ya no solamente a nivel decorativo, que nos está hablando de un periodo determinado, los revestimientos nos hablan de una época concreta y por eso podemos nosotros analizar las distintas épocas que van decorando los edificios. Esto nos está hablando de una época concreta, nos está hablando de unas características estilísticas concretas y además nos está hablando de una historia. Es un libro abierto, porque es un elemento decorativo, pero aparte es histórico. David, si quieres explicar un poco tu teoría de lo que, porque como es suya, que la explique un poco. Pues a ver, en principio, después de la primera intervención que se hizo, que son estas fotografías, y en este trabajo que estaba pues haciendo de alguna manera, intentando ver qué podía haber sido esta pintura, que evidentemente pues lo tenemos ahí, yo relaciono este personaje que tenemos a la derecha, vestido con el hábito de los agustinos, que es negro, con San Agustín, porque lleva la barba, se parece mucho a aquel dibujo que estaba en la zona del púlpito. Lo vemos el personaje barbado. A la parte de la izquierda, la monjita que vemos sería su madre, Santa Mónica, ya que San Agustín, resumiendo, él vive en el norte de África, su madre viaja a la zona de Italia, allí escucha a San Ambrosio y se convierte al cristianismo. Cuando San Agustín se desplaza con su familia, su madre es la que le dice que vaya a escuchar a este personaje, a San Ambrosio, para que vea que el cristianismo es bueno y demás. Al principio San Agustín no quiere saber nada, lleva otra vida distinta completamente, pero escucha a San Ambrosio y se convierte al cristianismo. Y esta imagen podría ser la que está representando ese momento, que es muy repetido en la iconografía de San Agustín, el bautismo del mismo o la conversión. Como no tenemos, que ahora lo comentará Sofía, más datos de lo que hay en la parte de atrás, yo al principio pensaba si eso podría ser la columna que aguantaría la pila bautismal, puesto que aparecen muchos de estas imágenes. Aquí tendríamos pues a San Agustín, su madre, y vemos, que ahora lo contará Sofía, cómo miran hacia la parte de arriba, donde está el ojo de Dios, que es el momento en el cual pues recibe el bautismo y se convierte.
Y bueno, luego el personaje pequeñito, ya lo dirás tú. Sí, bueno, el personaje pequeñito será el donante, el que hizo la donación de la pintura, por eso aparece como en un segundo plano y a un tamaño más reducido, puesto que no forma parte de la escena que se está desarrollando, se está contando, pero sí que aparece como el donante de la pintura. Fijaros qué historia. Esto, si hoy en día no hubiésemos conseguido salvar esta pintura, no la podríamos estar contando. Seguramente todo el presbiterio estaría con pinturas relacionadas con la conversión de San Agustín. Nosotros, ya os digo, en principio esto iba a eliminar, iba pintado, como el resto de la iglesia. De hecho, ya prácticamente estaba oculto. Y fue, pues bueno, mi cabezonería y la insistencia de decir, no, vamos a ver qué hay, porque ahí hay algo, vamos a ver qué hay. Si no hay nada, pues lo dejamos, pero que menos que indagar, ¿no? Que es un poco la misión de los restauradores o los que de alguna forma vocacional pues nos movemos en este ámbito, ¿no? El descubrir y el encontrar y el poder volver atrás en el tiempo. Pues bueno, poco a poco, a puntito de bisturí, fuimos sacando ese estrato de pintura y empezó a salir una pintura con muchísima información que nos permitía de algún modo volver a recuperar gran parte del conjunto pictórico. La pintura del 17 tiene una calidad importante, no sabemos el artista, no existe documentación, ni tampoco hay fecha, ni tampoco hay firma, pero bueno, es un elemento histórico-artístico y que forma parte del patrimonio cultural de Xèrica que evidentemente había que poner en valor y había que recuperar. Quedaba bastante información como para poder nosotros darle forma y cerrarlo y empezar a reintegrar para devolverle la unidad pictórica al conjunto. En un principio molestaban más las manchas que la propia pintura, pero si veis en la imagen quedaba suficiente información como para poder reproducirla. Cuando nosotros reproducimos a nivel pictórico los faltantes de las pinturas, lo que hacemos es un criterio de discernibilidad, es decir, de diferenciación de la obra original respecto a nuestra intervención, para no crear un falso histórico, es decir, no imitar la mano o no imitar la obra del artista, sino cerrar formas, devolverle la unidad cromática para que la lectura sea correcta, pero siempre diferenciando nuestra intervención. Aquí, por ejemplo, como comentaba David, teníamos la parte de la Virgen, del personaje femenino, que efectivamente de la Santa tenía el hábito y sabíamos que era ese personaje, y el inicio de una forma arquitectónica, pero nos faltaba toda la parte superior. Lo que no podemos hacer es inventar, porque si inventamos podemos hasta cambiar la historia, puesto que es una interpretación, pero no tenemos suficiente información como para poderlo reproducir de una forma fidedigna. Pues lo que hacemos es cerrar y reproducir donde efectivamente hay suficiente información verídica, que nosotros sabemos que es la que corresponde, y donde no, hacemos un color neutro con un fundido para que de algún modo tengamos una visión de conjunto, pero sin aportar una información que no corresponde. Para ello lo que hacemos es un regatino a puntita de pincel. Cada mancha de color que vosotros ahora estáis viendo uniforme son miles de rayitas y rayitas y rayitas con pinceles muy finitos del 0,2, y es una abstracción cromática. Lo que hacemos es descomponer un color. Si por ejemplo es un color gris azulado o un gris cálido, buscamos los colores que lo componen y lo formamos en la pared a rayitas. A cierta distancia tú estás viendo una mancha uniforme, pero a poco que te acerques ves la diferenciación por el trazo, porque es una trama de rayas. Veis aquí cómo lo estamos haciendo. Fijaros en la parte esta de la izquierda de la columna, aquella información que sí que nos daba los suficientes datos para continuar, lo continuábamos, y donde no, mirad la parte de arriba, o lo podéis ver aquí mejor, lo que hacíamos era ese entramado de rayitas con un color similar al color original que nos permita recuperarlo. Aquí tenemos la imagen del personaje femenino. Realmente nos queda la huella del dibujo preparatorio del rostro y suficiente información, porque a medida que tú vas trabajando y te vas familiarizando con la obra, vas leyendo entre líneas, y nos daba suficiente información como para poder completarla. Teníamos ambas manos y la posición de los brazos, el volumen total de la túnica, del manto, el perfil de la cabeza, algunos restos de policromía que nos permitía ver los colores de las carnaduras. Tenemos suficientes elementos como para poder recuperar
más o menos la imagen. El rostro es ficticio. Lo que hicimos fue, con los pocos datos que teníamos y documentándonos con pinturas de época similares, sí que aquí reproducimos más o menos un rostro que podría adecuarse a la pintura, pero fijaros cómo está toda hecha con regatino, que desde ahí abajo vosotros no lo percibís porque ya hay suficiente distancia, pero aquí no estamos inventando, pero lo estamos dejando claro. Esto es una aportación documentándonos en documentación histórica y a partir de los restos que nos queda de la pintura, pero está todo hecho a rayita con suma paciencia para no crear un falso histórico y no imitar la pintura del artista y no aportar. O sea, lo que se aporta es discernible, ¿vale? Aquí veis otro detalle donde vemos el fondo con el rayado y el hábito con el rayado en negro. La frente o la parte del hábito blanco y la frente es original, ¿vale? Pero vosotros, ahora que lo estáis percibiendo desde abajo, no molesta, no se percibe, pero sí que se marca esta discernibilidad para hacer una intervención rigurosa y seria en el patrimonio histórico-cultural. ¿Vale? Aquí tenéis una visión, habéis visto la primera que esto estaba bastante perdido, pero teníamos suficiente información como para poder reproducir de nuevo la pintura. Y aquí, la veis aquí, pero bueno, mejor la veis ahí. Veis distintos cambios de tonalidades, eso es por la textura de la pintura. La pintura original es un aglutinante orgánico muy pulido y tiene cierto brillo, y nuestra intervención está toda hecha con acuarela, es totalmente reversible, podríamos eliminarlo, y mucho más mate. Apenas es perceptible, pero sí que tú marcas una discernibilidad, pero recuperas la obra, recuperas el patrimonio cultural, recuperas la visión y la unidad del conjunto pictórico. Esto es por un lado. Por otro lado, tenemos ahora la cúpula, que cuando nos levantemos nos acercaremos para poderla ver, supongo que ya la conoceréis y la habréis visto. Realmente aquí los pocos indicios pictóricos que pudimos salvar en su momento fue la pintura. La cúpula era tan evidente que se iba a quedar. Y luego, cuando llegamos todavía, si os fijáis, en esta segunda ventana, veis en el lateral de la ventana, en el muro, que hay unos dibujos. Eso es lo poco que pudimos salvar del gótico lineal original de la iglesia. Yo estoy convencida que debajo de este estrato blanco están, igual que en los tramos de bóveda, están los fingidos, los ladrillos fingidos, que quizás no es cuestión de dejar todo el gótico y todo el barroco, porque entonces confunde, pero sí dejar huellas, pequeños indicios, pues si ahí en la parte inferior queda un tramo grande donde hay un fijeo de ladrillos, únicamente lo dejas a modo de ventana, como dejamos en el presbiterio, para que convivan entre ellas. Evidentemente, la que mayor predominio o peso visual tiene es el barroco, la rocalla, el galón negro, y ese es el que tiene que predominar. Pero aquellas huellas, aquellos estratos, aquellas pieles que nos están hablando de su historia, son las que de algún modo tenemos que ir dejando para que podamos entender que esto ha tenido una larga historia a lo largo del tiempo y que no debemos olvidar ni debemos perder, ¿vale? La cúpula ya es más avanzada, ya es de finales del 19, principios del 20, es una decoración con una intención mucho más decorativa, no es una intención tanto de divulgación o de eventos históricos, sino que es mucho más de la época, y así es como la hemos tratado. Realmente sufrió muchísimo porque antes de la intervención y de la restauración tuvo filtraciones importantes de agua. Esas filtraciones de agua provocaron roturas en los paramentos, disolución de las pinturas, pero como era muy decorativo y muy repetitiva, sí que teníamos absolutamente toda la información para poderla recuperar por completo. Aquí aquí tenéis la parte de la linterna, tenía pues eso, muchas erosiones, muchas pérdidas de color, fluorescencias salinas, en fin, los problemas de una mala conservación arquitectónica que de algún modo repercuten en los revestimientos pictóricos. Aquí veis los barridos, la disolución de los colores, pero vemos que tenemos información para reproducirla. Lo que se hizo fue un criterio ilusionista, es decir, reproducir tal cual la pintura con un tono por debajo del original y con materiales totalmente reversibles, pero devolverle esa unidad de conjunto decorativo que tenía en origen.
Vale, aquí tenéis ya la limpieza, la consolidación, el estucado, la reproducción pictórica de todos los paramentos, porque realmente aquí lo que necesitamos era devolver ese aire decorativo, alegre, muy modernista, muy de época, con mármoles fingidos, guirnaldas de flores. No sabemos si el resto de la iglesia, me imagino que si tenía a lo mejor fue una capilla que se hizo en su momento y se decoró según la época, no han aparecido más restos de esta época, pero bueno, ya tenemos uno, tenemos gótico en la ventana, tenemos el barroco en rocallas y galones, tenemos el del 17 en las pinturas, tenemos el modernismo en la cúpula. Eso es lo que le da riqueza al edificio, lo que le da singularidad, lo que le da personalidad, lo que la diferencia de las demás, nos está contando su historia, y esto es lo que hay que conservar. Y en Xèrica tenéis un patrimonio increíble, hay todavía mucho patrimonio que conservar, mucho patrimonio que recuperar. Ahora hablaremos de la Torre Pelacia y eso sí que es otro milagro, porque evidentemente, bueno, pues había desaparecido, estaba oculto, ahora hablaremos de ella, pero lo hemos podido recuperar. Aquí tenemos ya el conjunto de la cúpula, es una cúpula muy de época, muy modernista y con gran belleza. Aquí tenemos los detalles, son mármoles fingidos, es muy del momento, trampantojos, imitaciones de mármoles y bueno, pues es unas características tipológicas formales de la época del modernismo, que aquí tenéis un ejemplo estupendo con la cúpula. Vale, pues ahora vamos a hablar rápidamente de la Torre Pelacia. Luego la idea es acercarnos, ¿no?, a verla para que podáis conocerla. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que esta capilla nadie, o prácticamente nadie en Xèrica la conocía. Sabía que existía, sí, estaba la Torre Pelacia, estáis súper acostumbrados a esta imagen, pero ¿qué había dentro? Vale, había gente, sí, que más o menos veían que ya había algo, pero realmente estaba en un estado que ha sido un milagro que haya sobrevivido. ¿Pero por qué ha sobrevivido? Porque se le ha ido dando distintos usos. Esto formaba parte de la antigua muralla de protección de la ciudad. En algún momento en el 17, algún palacio, en la época renacentista, algún palacio de algún noble se anexionó la torre a su propiedad, hizo el palacio y en la torre hizo su capilla, la capilla particular de su casa. Con el tiempo el palacio desapareció y sobrevivió la torre y se fueron anexionando casas. Se fueron anexionando casas y esa torre pasó a formar parte de una casa, de una vivienda. Incluso de forma casual, hace poco un señor mayor se encontró con David, que estabas allí, ¿no?, y le comentó: aquí dormía yo, y le dijo hasta dónde tenía la cama ubicada, y lo que no sabía es que su habitación era una capilla renacentista preciosa, pero claro, es que estaba totalmente oculta. Aquí tenemos la puerta, el acceso. Hubo una intervención, no sé en qué año, del entorno, ¿no?, de la terraza, no hace mucho. Y bueno, pues ahí ya se sabía que había algo, lo que no se sabía es el alcance que tenía, porque realmente estaba completamente por estratos y estratos y estratos y estratos de cal. Nosotros contamos hasta 22 estratos de cal de distintos colores que los habían ido superponiendo, 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 y eso había suavizado las formas, habían desaparecido, habían quedado ocultas, pero también las habían protegido, y gracias a eso ha sobrevivido hasta nuestros días y estaba ahí detrás. Se le han hecho ha sufrido mucho por distintas intervenciones que han ido aconteciendo, pero ahora nos queda una capilla con unos restos impresionantes, y hay muy pocos ejemplos de este tipo de decoración, porque son muy sensibles y muy proclives a su desaparición. En la época gótica, en el Renacimiento, por supuesto en la época mudéjar, los yesos eran muy habituales. El uso del yeso artesanal, el yeso negro, hacían moldes, y a partir de esos moldes reproducían en positivo con yeso formas con tipologías o características artísticas de época. Y en el Renacimiento se usó muchísimo, pero también ha desaparecido prácticamente. Hay muy poquitos ejemplos de este tipo de decoración. Bien, entramos y veíamos que sí, eso debía de ser un retablo. Tenía como unas formas circulares, como unos montículos redondos que cubrían el arco. La parte alta sí que entendíamos que eran unos querubines o unos ángeles. Fijaros en los pilares, en los estípites o los capiteles. Sí, veíamos que eran formas constructivas de un retablo, pero realmente no sabíamos el alcance que esto iba a tener. Vale.
Aquí fijaros en la parte del retablo, como tenemos todo esto que os estaba comentando, estas protuberancias en la forma del arco, en la forma de los estípites, pero realmente es totalmente plano. Fijaros el estado en el que nos llegó a nosotros cuando nosotros entramos en la capilla. Ahí veíamos los revoltones de las vigas, que además estaba entrevirado, el despiece con incisión de los ladrillos con la línea roja. Fijaros los fondos todos rotos, agrietados, las vigas de madera totalmente mojadas y con hongos y muy deterioradas, igual que todos los paramentos. Aquí en uno de los alféices de la ventana apareció un pavimento protogótico, ya al final del gótico, todavía previo o sea, todavía se hizo a la vez que se hizo la capilla, pero el suelo todavía tenía reminiscencias góticas y vemos estos restos. Esto en cualquier momento llega cualquiera, dice esto es una porquería, no sirve para nada, lo arrasa, lo quita y pone un alicatado de grés y se queda tan tranquilo. Pues este tipo de cosas son las que ahora es cuando estas recuperaciones nos conciencian, ¿no? Nos damos cuenta de que a lo mejor cuántos de nosotros nos habremos cargado cosas que ahora dices, madre mía, lo que había aquí, porque esto, bueno, pues ha sido un milagro que nos haya sobrevivido, porque cualquiera entra, ve este suelo y lo primero que hace es eliminarlo. Igual que el suelo de la capilla. El suelo de la capilla es original, medieval, de la época de la muralla y de la torre. Y ha sobrevivido hasta nosotros, pero es que no hace tanto una persona me dijo, pero eso se quita y pones un suelo imitación gótico y te queda la capilla de maravilla. Pero claro, es que eso no lo podemos hacer. Y no digo quién me lo dijo, pero era... porque aún es más fuerte que me lo dijo. Pero claro, dices, pero ¿cómo vas a eliminar ese suelo que es original, que es medieval, que es de la torre, que ha llegado hasta nosotros, que forma parte de su historia y que... para poner un suelo nuevo imitando uno gótico? O sea, no tiene ningún sentido. Si tenemos vamos a dejarlo, ¿no? Que es el que ha estado ahí toda su vida. Aquí fijaros la parte superior de la puerta. Mirar la parte superior del friso justo debajo de las vigas. La pena es que no se ven muy bien las imágenes, ¿eh? Si la vierais alucinaríais, porque veis que es completamente plano. La puerta del dintel, la parte superior de la puerta, sí que se ve que hay unas modulaciones, que hay unas formas. Y entonces empezamos a descubrir, empezamos a punta de bisturí, poco a poco, piel por piel, capa por capa, para no cargarnos nada, porque no sabíamos si quedaban restos de policromía, si no, y la única forma es ir levantando una capa, otra capa, con bisturís o material quirúrgico, porque es la única forma de preservar lo poco que nos pueda haber llegado. No era cuestión de ahora llegar nosotros y cargárnoslo todo después de tanto tiempo que ha estado ahí esperando a que lo descubriésemos. Y bueno, aquí veis que está completamente plano. Vale, pues poco a poco empezamos a punta de bisturí, empezamos a ir sacando y nos apareció una capilla preciosa, renacentista, toda de yesos, yeso artesanal, yeso negro, todo conformada por moldes que se iban repitiendo. Ahora veréis que teníamos un módulo que es un cáliz con unos dragones a modo de grifos. Mirad, lo tenéis en la parte superior, encima de la cabeza del técnico, en esa parte de allá. Ahora veréis alguna imagen que creo que se ve mejor. Y ese molde se iba repitiendo, iba configurando todo el friso, iba configurando el lenguaje del retablo y nos iba de algún modo articulando el resto de la capilla. Son todos motivos a candellieri con reminiscencias romanas. Ahora veréis en la puerta cómo aparecían. ¿Veis? Esto es el dintel. Esta imagen es esta. Esto es, una vez recuperado y restaurado, esto. Fijaros, si esto no llegamos a descubrirlo, el patrimonio tan importante, tan fantástico, que se habría perdido. Porque esto, además, ya está en manos privadas y lo lógico es que quien lo tenga para su casa se lo quiera arreglar y bueno, pues que se lo adecue a su manera. Pero claro, todo esto lo habríamos perdido. Mirad cómo se ha recuperado el techo, cómo se han recuperado las vigas, que ahora cuando vayamos veréis que hay dibujos, cómo se han recuperado todos los yesos, incluso en las paredes, igual ahí, sí, bueno...
Veis cómo está partido, está mordido el ángulo, o sea, son todo detalles de una capilla elegantísima. En origen estaría toda dorada, o sea, estarían las paredes con un color crudo, blanco, con estucos pulidos, y toda esta decoración estaría con plata corlada. La plata corlada es una imitación de oro de época. Lo hacían con plata fina de ley porque era más económica, y luego más económica que el oro. Y luego le aplicaban un barniz transparente coloreado para que pareciese oro siendo plata. Con el tiempo eso oxida y se vuelve en tonos marrones. El barniz dorado se que vuelve opaco, se vuelve marrón, y hay destellos de plata junto a restos marrones, que es lo que nos está diciendo que es una plata corlada, y aquí nos ha aparecido en todos esos restos, por tanto entendemos que era todo de plata corlada. Estaría con blanco y dorado cuando lo vieran, cuando lo hicieron recién en su época. Aquí tenemos la puerta de fuera, fijaros qué maravilla. Esto es lo que veíamos desde fuera, que se insinuaban formas, pero que no sabíamos. Pues quitamos, incluso las molduras de arriba, ahí no lo veis, luego lo veréis, tiene como una celosía, como un encaje muy delicado, todo hecho con yesos. Tenemos las metopas en la parte central, en la parte de abajo lo que os estaba comentando, ese módulo que se va repitiendo a lo largo de toda la capilla, que es riquísimo. Tenemos un cáliz con unas guirnaldas que bajan, unos peces en la parte superior, los grifos, dragones grifos, esa especie de rosetas con corona de laurel que también se repite a lo largo de todo el retablo. Todo esto estaba debajo, todas esas capas de cales que nadie sabíamos que existía, intuíamos que iban a aparecer cosas interesantes. Lo que no nos esperábamos es que fuese a aparecer tantísimo. Es que está todo, es impresionante. Fue muy emocionante esta intervención. Fijaros las máscaras, personajes musculados, todo esto es muy romano, que les gustaba mucho en el Renacimiento. Y a modo de Candilieri se iban repitiendo todos estos personajes. Fijaros cómo están todos los músculos, es un personaje en tensión. Claro, todo esto estaba embotado por las capas de yeso que nosotros poco a poco, a puntita de bisturí, hemos ido sacando con cuidado para no rayar los yesos, y hemos ido vaciando hasta devolverle todas las formas. Fijaros qué bonito. Esto es una preciosidad. Está bastante estropeado, pero bueno, se lee perfectamente. En algún momento, cuando se volvió a lucir, picaron, sobre todo el retablo, está muy machacado, pero bueno, hay información de sobra como para haberlo podido recuperar y tener ahora una visión arqueológica. Ahora os explicaré qué significa, pero bueno, una visión de conjunto y que podemos perfectamente entender y leer cómo era en origen. Nos falta el revestimiento decorativo, pero como no tenemos suficiente información y tampoco nos vamos a poner a dejarlo nuevo, pues bueno, esa visión no la tenemos, pero sí que hemos recuperado todas las formas, toda la técnica y todo el material. Aquí fijaros el capitel. Estamos empezando a sacar de formas informes, amorfas, redondeadas. Empezamos a ver en la parte de abajo cómo ya empiezan a salir aristas y formas mucho más características de formas arquitectónicas que van conformando el retablo. Fijaros, ya nos empiezan a salir estratos de color. Todo este ya es el último estrato inmediato al yeso, y este es la decoración original, muy de época. Va alternando formas rectangulares con formas geométricas, alternando el rojo con un verde oscuro. Además, ese verde oscuro está decorado, cuando tengáis oportunidad de acercaros y verlo, tiene como guirnaldas de flores en tonos más claros. Claro, esto o lo haces de una forma muy delicada y poquito a poco, o te lo cargas. Lo que no ha hecho el tiempo se lo carga una mala intervención, una mala praxis. Hemos estado mucho tiempo, pero es que el trabajo era muy laborioso, es que no podíamos hacerlo de otra manera. Aquí, fijaros, estas formas informes que parecían ensaimadas así blandengues, eran estas rosetas con coronas de laurel alrededor. Y fijaros esos tonos, no los podéis ver bien vosotros porque las imágenes no tienen aquí calidad, pero entre las hendiduras hay restos de esta plata corlada que os estaba comentando. Por tanto, ya son indicios de cómo estaba decorado. Tenemos restos verdes, tenemos restos de plata corlada, tenemos la huella, la mancha o la tinción de la policromía en los yesos frescos antes del secado. En origen sería muchísimo más intenso, serían rojos, negros, verdes, pero claro, a nosotros nos queda la huella, que es un poco lo que hemos recuperado. ¿Vale? Fijaros aquí cómo tenemos esta forma
Sí que se ve. Estas formas triangulares y estriadas, lo que pasa es que cuando se le dio esa preparación que veis ahí blanca, en algún momento se picó todo para que tuviese mejor agarre. Entonces, bueno, está bastante picado, bastante deteriorado, pero se lee perfectamente. Aquí tenemos los escudos, hay 4 escudos, 3 y 1 abajo, que bueno, ahora es momento, igual que esa pintura, David ha ido, o cualquier historiador puede empezar a tirar del hilo y a indagar. Aquí tenemos unos escudos que se repiten, que sean los escudos de la familia y que están todos los elementos para que se inicie una línea de investigación en torno a esta familia o en torno a la época de la capilla, porque tenemos un árbol central, tenemos las 4 rosas, tenemos el escudo de la corona de Aragón, tenemos suficiente información como para que aquellos especialistas puedan empezar a indagar sobre este tema. Aquí fijaros como ya hemos sacado el retablo, aún mirar en qué estado está, pero mira, tenemos un rayo en la parte alta, tenemos querubines. Una de las peculiaridades, curiosidades, es que nos salen querubines barbados, y eso también es un elemento cuanto menos curioso. Uno sí, uno no, nos aparece como geométrico barbado, un querubín, un angelito. Quiero decir, son elementos que son una maravilla el tenerlos y el poder ahora empezar a ver, a buscar esto qué significa. Y que son muy particulares. ¿Veis? Esto es lo que os decía. ¿Veis? Como en la parte parece como algo románico, como, pues bueno, es una cuestión que habrá también que investigar y que empezar a ver ahora. Aquí tenéis un capitel, que era un bloque completamente plano y tiene sus volutas, su parte central, con reminiscencias egipcias. Es que es con las formas almenadas, las partes altas. Ahora es el momento de todos estos elementos empezar a hacer un estudio sobre ellos, que si los hubiésemos perdido, pues no hubiésemos podido tener ocasión de hacerlo. En la hornacina nos aparecieron de repente todas estas estrellitas doradas. Debajo de todos esos estratos azules que veíamos y de cales, aparecía, no sé si ahí se ve, no, pero bueno, se ve un resto de azul, un azul cielo y estrellas doradas que iban decorando y ornamentando todo el interior de la hornacina. Y mirar de lo que veíamos al principio a lo que tenemos ahora. El lateral es completamente original, en lo otro quedan restos que nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido teñir esos fondos para devolverle la lectura decorativa, aunque no hayamos llegado a la intensidad de color original, pero sí que hemos podido ver que los estípites están todos con estos motivos a candilieri, que todo lo que decora el arco son rosetas que tienen restos de plata corlada, con las coronas de laurel, todas estas formas geométricas, los capiteles que eran completamente informes, ya tienen sus formas y su lenguaje arquitectónico, los casetones de los laterales, toda esa información no la teníamos y ha salido muchísima información. Aquí en el fondo hemos hecho lo mismo que hicimos con esta pintura, donde quedaban restos originales se han dejado, pero para devolverle de algún modo esa visión de una hornacina azul, evidentemente a vocación de alguna virgen o alguna santa, de la Virgen o de alguna santa, pues bueno, hemos recuperado a modo de con regatino ese tono, esa tonalidad azul del conjunto de la hornacina. Y donde veis los tonos más oscuros es el oro original de las estrellas y los tonos claros es un ocre que le hemos dado la dimensión de la estrella. Fijaros de lo que teníamos a lo que tenemos ahora. Aquí es lo que os quería un poco explicar. Realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido una intervención arqueológica, es decir, dejar a la vista todas las pieles. Por un lado tenemos el soporte de la época medieval, aunque esto es una intervención, pero bueno, de algún modo estaba simulando el mampuesto de piedra que conforma el torreón de su época original, medieval, y encima los restos que nos quedan de esa piel, de esa capilla que en algún momento, en el 17, algún noble incorporó dentro de la torre. Entonces tenemos las distintas fases, la época medieval y la siguiente piel, que es la época renacentista. Hemos recuperado, estabilizado, consolidado y rehecho todas aquellas zonas que preservaban, que estaban, pero no hemos completado. ¿Vale? No lo hemos completado, porque yo creo que esto es mucho más interesante. Esto nos dice muchas más cosas, que si ahora yo cojo y me pongo a reponer y a rehacer por completo toda la capilla. Esto nos dialoga más con nosotros, nos está contando más cosas.
Fijaros, en la esquina creo que he puesto una, bueno, aquí tenéis los vestigios, cómo lo hemos ido recuperando todo, cómo queremos que entendáis que es una piel superpuesta a la torre original. Fijaros la visión, habéis visto las primeras imágenes en qué estado se encontraba y fijaros qué patrimonio se ha recuperado tan fantástico, porque realmente es una obra muy, muy importante y muy interesante y que esto es un hito porque no hay ejemplos de este tipo de forma habitual, no queda nada y lo tenéis todo. Fijaros los revoltones, aquí veréis luego las vigas como tienen también elementos de unos escudos, de unos pájaros, que también hemos conservado y hemos preservado. El suelo, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido consolidarlo, restaurarlo, recuperarlo. Los estucos son neutros para enfatizar a modo arqueológico el suelo original, pero que no se confunda o se maree con una intervención. Ahora está protegido con un acetato. El suelo rojo que estáis viendo aquí también es el original de la torre, el que os comentaba que es medieval. Aquí estamos reponiendo, nos tuvimos que buscar una fábrica de ladrillo manual, nos costó muchísimo localizarla para poder reponer aquellos ladrillos que faltaban y no recurrir a suelo industrial, sino recurrir a un suelo que es un poquito más intenso de color para marcar una diferenciación, pero está en sintonía con el suelo de la actual capilla. Esta es una foto previa a la intervención y este es el mismo rincón, para que veáis el alcance de la diferencia de lo que nos encontramos cuando llegamos y de lo que hemos dejado. Y aquí tenéis un detalle de uno de los técnicos con los acabados de la capilla. Bien, pues esto es todo. Gracias por su atención. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento y quiero agradecer a la población, a Marisa, la oportunidad de poder haber intervenido en esta obra tan fantástica. Realmente para mí también ha sido muy importante a nivel profesional, puesto que es una de las obras más interesantes que he podido encontrarme a lo largo de mi camino, que ya es largo. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora, para finalizar, queremos dar las gracias porque todas estas reformas han sido gracias a la Agencia Valenciana de Turismo, que ha sido el presbiterio, la capilla y la cúpula. Decir también que esto por parte de Consellería, por parte de Diputación, en breve vamos a tener una exposición de la luz de la memoria aquí mismo, en este mismo local, en el cual la propia Diputación hará la restauración del sarcófago, que en estos momentos está en los bajos del Ayuntamiento y en cuanto esté restaurado y trasladado lo tendremos bajo la capilla, si no hay ningún problema. Y por parte del Ayuntamiento, pues en estos mismos presupuestos hemos aprobado han salido unos fondos de Europa, el Fondos FEDER, que hemos aprobado en el presupuesto meter también lo que es la torreta. Empezaremos a trabajar desde el Ayuntamiento, de la torreta hacia abajo, intentaremos también poner un plan director para intentar levantar todas las murallas del castillo. Esto es una jornada laboriosa, pero creo que la conseguiremos entre todos. Es difícil, en estos momentos Onda, una población cercana a nosotros, lo está consiguiendo, nosotros también lo podemos conseguir. Por lo tanto, el patrimonio es un punto muy rico para toda la población, como he dicho antes, y a través del patrimonio podemos enriquecernos todos. Porque con el plan director luego viene una segunda fase, que es el plan especial, que es todo el casco viejo, poner un plan donde todo el conjunto histórico esté bajo unas normas para redactarlas, donde se toque poner piedra, el hierro, madera, pues respetar lo que hay. La normativa. Y para finalizar, pues nada, ahora vamos al torreón de la Pelacia y si quieren acompañarnos les enseñaremos aquel torreón. Muchas gracias.
Thank you.